Hola, buenos días, ¿cómo están? Un gusto encontrarnos de esta forma, quizás es una forma poco convencional para lo que es la costumbre o la cultura de la universidad, pero es una forma que vamos aprendiendo y que esta nueva normalidad impuso a la educación de tener que ayornarse a estas cuestiones metodológicas. Otra vez agradezco la posibilidad y agradezco poder formar parte de este cuerpo docente, que es un cuerpo docente maravilloso, en esta diplomatura de Administración y Gobierno, con el módulo 2, que es Administración y Política Pública. Hoy vamos a poder ver, o vamos a tratar de descubrir, cómo es la gestión pública y cómo esta gestión pública puede desarrollar diferencias entre las clasificaciones, ¿no? Entonces uno empieza a pensar cómo es este estado y se discutió sobre la primera base del módulo qué es el Estado, cuál es el régimen, cuáles son los sistemas democráticos, cuáles son los no democráticos, por qué es importante pensar la política pública y la gestión en este trazado ideológico para poder ver y medir los resultados. Entonces hoy vamos a hablar de estos conceptos claves que traen aparejada la administración pública desde un punto de vista formal y desde un punto de vista material. Cuando hablamos desde un punto de vista formal, estamos hablando de este Estado que administra, es decir, aquel organismo público que ha recibido el poder político, la competencia y los medios necesarios para poder realizar las cuestiones de Estado. Mientras que cuando uno habla de un punto de vista material, está hablando de la actividad administrativa, con los problemas de gestión, con la existencia propia, con la relación con los otros, con los otros organismos, para poder cumplir la misión por la cual fue concebida. Entonces uno es la satisfacción de los individuos, el otro es cumplir la misión a través de dos. Uno administra y otro maneja la actividad. Pero es importante poder pensar, y en esto es lo que vamos a desarrollar el trabajo práctico luego, en esta gestión pública. ¿Qué significa la gestión pública? Es esta forma de ejercer el poder en cada país, para la gestión de los recursos sociales, para el desarrollo. Esta es una definición que da el Banco Mundial y que tiene tres aspectos, ¿no? El régimen político, que lo hemos discutido, estos juegos donde se establecen las reglas. El proceso de autoridad para la gestión de los recursos económicos y sociales para el desarrollo de cada país. Esto es quién está a cabeza, cuál es el proyecto ideológico que sostiene y cuál es la capacidad de este gobierno que tiene. Porque yo puedo querer llevar al país para un desarrollismo o no, pero si no tengo la capacidad de vencer y generar alianzas estratégicas con los otros sectores, la situación se va complejizando aún más para poder. Entonces veo que mi capacidad se ve reducida por más que yo tenga la intención de poder desarrollarla. Para esto, para pensar estas tres líneas hay que enmarcar el objeto. Y enmarcar el objeto significa pensar desde dónde, desde qué paradigma hablamos, para poder dar una respuesta y ver realmente cómo se asienta esta respuesta dentro de la administración pública. Hay dos grandes paradigmas que son muy importantes en el siglo XX, siglo XXI. Es el paradigma clásico de la administración pública. El paradigma es como este paraguas teórico que abarca, digamos, todo lo referente a ciertas teorías, ¿no? Y entonces la teoría clásica es la teoría de la administración pública, en donde existe un cumplimiento de la norma, en donde los criterios son la regularidad, donde el proceso decisorio es burocrático, donde hay las universalizaciones de las prestaciones, en donde el objetivo es la oferta, donde hay una orientación al ciudadano, donde el financiamiento es 100% estatal, se subsidia la oferta, hay un monopolio estatal de las misiones unificadas, hay un centralismo muy grande, hay un modelo organizacional de burocracia maquinal, hay carrera administrativa, hay partidas por presupuesto, hay gasto de presupuesto por partidas. Mientras que en el nuevo paradigma de la gerencia pública, esta cuestión que uno intenta poner siempre en discusión, porque también viene de un modelo
extrapolable, digamos, del sector privado, entonces también hay que respetar las particularidades de la administración pública para poder imponer un sistema o un paradigma que resulte más acorde, no solamente, como decíamos, en esta función material o en este objetivo formal, sino que tenga por sí mismo no solo el ciudadano, sino también a quien que conformamos parte de la administración. La orientación es claramente de logros por resultados, es económica y eficacia y es financiera, es por objetivos, las políticas públicas son segmentadas, el procrear, la asignación, hay una cuestión del objetivo de la satisfacción para poder captar votos, hay una orientación al cliente más que al ciudadano, hay una cofinanciación del Estado y de los privados, hay un subsidio a la demanda, hay una pluralidad de actores, entonces esto genera una descentralización y esto genera las diferentes competencias. Hay proyectos por unidades de gestión y resultados, entonces terminado el resultado y el objetivo se desarma la organización. Hay una organización, una gerencia por competencias de la alta dirección pública y de resultados. Esto es un poco lo que yo decía, el tecnócrata versus el puntero. Y los presupuestos son por programas, por objetivos y por resultados, no tanto así por partidas presupuestarias. Entonces, la finalidad, los indicadores de la acción estatal claramente son el resultado del costo y el impacto que tiene esto no solamente en los erarios públicos, sino también en la implementación de la política. Hay dos grandes tendencias, ¿no? Y esto es lo interesante para ver dónde se asienta esta política pública o de dónde nace. Está la centralización y la concentración y la desconcentración y la descentralización. Vemos que en ambas, en la gestión burocrática y en la gestión postburocrática, hay estructuras piramidales rígidas, mientras en la otra es una amalgama de organizaciones públicas. Hay una horizontalización, mientras que en el modelo clásico es vertical. Hay presupuestos financieros, hay control integral de los presupuestos, hay un control financiero, hay un control social, hay acuerdos interjurisdiccionales, hay empresas públicas sin regla de mercados, hay una regulación consensuada, hay una estatización y hay una red. Esas son las principales diferencias en donde claramente la gestión burocrática va hacia la concentración, mientras que la gestión burocrática va a un proceso de descentralización. Cuando hablamos de la desconcentración o descentralización, estamos hablando de las responsabilidades que va a tener el gobierno de los gobiernos inferiores. Entonces, esto fue lo que pasó en el 94, una transferencia por parte de Nacional al nivel inferior. Hubo una privatización salvaje, hubo una concesión, está la departamentalización y la racionalidad administrativa. Mientras que por el otro lado, en una gestión postburocrática, encontramos otro tipo de elementos o herramientas que nos permitan a nosotros comprender cómo es este proceso político y cómo es este proceso de gestión, de la gestión pública en Latinoamérica, en Argentina y en el mundo. Entonces, también hay que pensar en la agencia burocrática y postburocrática en los enfoques, ¿no? ¿Hacia dónde está? La burocrática se centra, porque en algunos lados coexiste, digamos, con la agencia postburocrática, en donde se centra en las necesidades. Mientras que la otra se centra en las necesidades del ciudadano, hay una definición de las importancias de los resultados, hay una publicación, hay una flexibilidad en los procedimientos, hay una tendencia a la participación, el presupuesto participativo de Rosario, hay un involucramiento del pensar y el hacer que le da el valor agregado al ciudadano, hay un énfasis con los resultados y la calidad de los servicios, y sobre todo hay un control social y político muy estricto con respecto al funcionamiento de estas agencias. Entonces uno empieza a pensar, bueno, y entonces sobre estas visiones de la administración pública, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Dónde estamos? Y bueno, entonces acá lo que estamos haciendo es la descripción sobre unas visiones sobre la administración pública, y cada cual va a tener un fundamento. Entonces la visión ortodoxa postula que hay un control central sobre la planificación y de la ejecución de las políticas públicas. Esto es más o menos la década del 50, posguerra, Segunda Guerra Mundial.
Hay un aumento de la capacidad estatal para dar cabida creciente a la multiplicidad de funciones, hay un Estado más grande, hay una carrera de la administración pública, hay una limitación de la interferencia política sobre la administración y hay una responsabilidad piramidal en la estructura funcional de la administración. En otro tipo de estandarte, en la visión neoliberal de la administración, se reduce el tamaño de cada 90, hay una descentralización, una desconcentración, una desregulación y una privatización del Estado. Está en la preeminencia del liderazgo político respecto al técnico burocrático, hay una administración por resultados con premios y castigos en función de los logros, y hay un análisis de costo y beneficios como input para tomar, ¿me conviene o no me conviene? El costo de tomar esta decisión o implementar esta política es más alto que el resultado y el impacto que yo tengo, por ende no tomo esta decisión. El otro enfoque, que es la visión gerencial, promueve a una terciarización, habla más con los gobiernos de red, habla más de una cuestión de una gestión participativa, de una competencia interna y externa dentro del Estado, donde la afectación y el reconocimiento del control de gestión es el ciudadano, hay una calidad del servicio como un requerimiento permanente a esta gestión pública, y hay una descentralización y una desconcentración del Estado, que esto no implica reducir el Estado, sino significa poner al Estado al servicio de todos en todos los lugares. Esta nueva gerencia pública, o el New Page, como también se lo llama, tiene unas características que son fundamentales, que ustedes conozcan, que son la administración profesional, la utilización de indicadores de desempeño, hay una división organizacional de las políticas en unidades menores, hay una mayor competencia, hay un uso de prácticas de gerencias originadas, digamos, en el sector privado, este es el benchmarking que yo le decía, el copiar del sector público, perdón, del sector privado, aquellas cosas que creemos que se pueden adaptar al sector público, pero con la diferenciación de poder encontrar, digamos, la lógica propia que lleva a hacer esto. Es decir, podemos copiar la orientación al cliente, no, porque el cliente no es el cliente, es el resultado. Podemos copiar tablero de control, sí podemos copiar tablero de control, porque esto nos daría indicadores que nos permiten sus monitoreos. Hay un énfasis en una mayor disciplina y en una moderación de los recursos, del uso de los recursos del Estado, en pos de ir en contra, digamos, de lo que fue el modelo ortodoxo y de lo que fue el modelo neoliberal, ¿no? Esto del Estado muy abarcativo y del Estado muy ausente. Entonces es como un término medio entre las dos visiones contrapuestas. Se fundamenta principalmente, y creo que en esto, a este cambio paradigmático estamos yendo, digamos, en Argentina, en el aumento de la eficacia y eficiencia del aparato estatal. ¿Por qué? Porque hay una descentralización y una desconcentralización. Hay una separación entre los órganos que formulan y las agencias que ejecutan. ANSES, en el caso de la asignación universal. La descentralización y la desconcentralización es el ANSES paga. Yo resuelvo mis problemas de ANSES en las agencias ANSES en capital, no en capital, sino en Tucumán. Me paga el Banco Nación, pero ¿dónde se diseñó la política? En Buenos Aires. El control de las agencias autónomas, ¿no? Control de tablero, control de competencia, control social, la transferencia hacia el sector público no estatal de los servicios competitivos, YPF, Aerolíneas Argentinas, la tercerización de actividades, hay cosas, la actividad de residuos, por ejemplo, que no es sustentable para el municipio, la tercerizamos. Hay un fortalecimiento de la burocracia estatal moderna y entrenada, ¿no? Esto parte es cuando el modelo de la nueva gestión pública habla del aumento de la eficacia y la eficiencia de este aparato mediante, ¿no? Entonces, si vemos que, digamos, si uno piensa los ejemplos, dice, bueno, a ver, ¿qué tipo de organización pública o de gestión pública o de administración pública tenemos en Tucumán? ¿No? Y cuando pensemos esto, pensemos en estas características, en esta variable que es la eficacia y la eficiencia, pero al mismo tiempo como estas características se desdoblan en indicadores que son necesarios para poder saber si estamos en presencia o no del aparato estatal, de esta característica. Cuando hablamos del mejoramiento de la calidad de las decisiones estratégicas,
es garantizar la propiedad y los contratos en base a los mercados. Es respetar, digamos, los fundamentos macroeconómicos de la estabilidad y promover el capital humano, la educación, la salud y el desarrollo tecnológico. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una mayor autonomía de los administradores y los políticos que van a permitir esto. Entonces hay decisiones estratégicas del gobierno y de la burocracia que necesitan autonomía en pos de garantizar esto, digamos, un mercado regulado, pero no regulativo ni privativo, un mercado estable con previsibilidad que le permita al empresario invertir sin necesidad de arriesgar su capital, y un capital humano, una sociedad, un Estado, claramente sostenido a través de los parámetros de la educación, un pueblo sano, con cultura y con un desarrollo tecnológico, y yo le agregaría, digamos, científico en esta cuestión. Cuando hablamos de que la nueva gestión se tiene que basar, sí o sí, en un entramado de democracia, un carácter democrático de la administración, es la necesidad del ciudadano y que todos tengan la posibilidad y la asequibilidad de ocupar los cargos públicos, pero no solo mediante cuestiones electorales, sino también en cuestiones de concursos que permitan, digamos, al ciudadano que no tenga, digamos, un amigo dentro del Estado que lo pueda hacer nombrar, que sea una cuestión de transparencia y que también existe una mayor responsabilidad del funcionario ante la sociedad, ante los dirigentes políticos y ante las necesidades que impone, formales o no, la sociedad. Si yo necesito que el ERSAP me regule, digamos, las aguas cloacales que tengo en la esquina de mi casa, y me canso de llamar a la SAT para hacer la denuncia, yo necesito que alguien se haga responsable de los conflictos del ciudadano para poder darle una respuesta en un carácter democrático que permita resolver la complejidad, ¿no? ¿Qué es lo que va a resolver básicamente estas cuestiones? La devolución, la flexibilidad institucional como característica del Estado, un reforzamiento de los controles internos y sobre los actos de gobierno, la gestión por resultado, que es la base, digamos, para pensar hoy cómo invertir, porque puedo invertir, digamos, 100 millones de dólares, pero esos 100 millones de dólares, si no me tienen un resultado, cae en una bolsa vacía, en un saco vacío, que no trae esta cuestión de poder resolver las cuestiones necesarias de la sociedad a la cual está encarado. Entonces, la incorporación de los criterios productivos, competitivos y productivos de mercado, también son importantes para poder entender la lógica del sector privado y poder lograr así esta flexibilidad. Pero sin embargo, si no cambiamos las relaciones con los otros niveles de gobierno, es muy difícil que la nueva gestión resuelva los conflictos o las tensiones latentes que existen en la administración pública, y que en última instancia no están garantizando el servicio al ciudadano, que es el fin y el funcionamiento de la misión que tienen en su propia creación. Hay 4 núcleos o sectores que son necesarios analizar para poder entender la nueva gestión pública y cómo esta nueva gestión pública ingresa dentro de la lógica del Estado. El sector estratégico va a corresponder a los 3 poderes republicanos, esto lo vimos en la primera clase, donde se asumen unas decisiones estratégicas, se definen las leyes, las políticas, y se comprenden a los legisladores y a las cabezas de los ejecutivos. ¿Cuál es el modelo gerencial? El burócrata jerárquico, de quienes es propiamente del Estado. ¿Cuáles son los criterios de éxito? Son políticas y normas adecuadas a la efectividad en las decisiones. Hay un incremento de la capacidad estatal, hay un aumento de la efectividad y hay una instalación de la cultura gerencial. Esto que hablábamos, digamos, de lo que viene a reforzar o en dónde se sustenta este modelo nuevo de gestión pública. Entonces, otro de los sectores son las actividades exclusivas del Estado, que el modelo que se ocupa de esto, las actividades específicas como reglamentar, regular, fiscalizar, promover, AFIP, para ponerle un ejemplo, es una administración gerencial en donde predominan los criterios de eficacia, eficiencia y economía, claramente la AFIP es la mejor ejemplo,
y tiene una administración gerencial orientada al resultado, capacidad de recaudación. Los sectores de servicios no exclusivos del Estado, en esta acción de competitivo y compartible con el sector estatal, aunque este sea su carácter netamente de servicio público, constituye un garante del estado de la prestación. Salud, educación, por ejemplo, que es propiedad pública no estatal, por ejemplo, una escuela privada, que las escuelas privadas se las llama educación pública de gestión privada, en donde también hay un modelo gerencial de administración, en donde se prioriza, digamos, la agilidad, la eficiencia, la calidad de la atención a las demandas sociales. Y por último, los objetivos de la gran reforma, que sería de esto, es superar la rigidez burocrática, dotar de mayor autonomía y responsabilidad a los funcionarios públicos o no, que tengan que rendir cuentas a través de este control social. Estos cuartos se distinguen de estos 4 sectores. Está el sector de bienes y consumos para el servicio, para el mercado, ¿no? Y que estos son netamente operables por empresas públicas o privadas regidas por la ley de mercado. YPF, aerolíneas, que prestan servicio e infraestructura a la sociedad, que tienen un rédito y un lucro, digamos, el criterio de éxito es la rentabilidad de la empresa, y que tiene una cuestión netamente de mercado privado. O sea, acá no existe, digamos, la concepción de garantizar el bienestar del ciudadano, sino que tiene una cuestión de servir o de obtener a partir de un servicio regalías que permitan al Estado también sustentar las otras partes de los sectores, los otros sectores que están diferenciándose. Hemos hablado, digamos, claramente de que estos 4 sectores van a ejercer modelos o ejercicios de competencia. Entonces, cuando hablamos de el ejercicio de competencias a nivel dentro de la propiedad estatal, encontramos la descentralización, que es la transferencia de responsabilidad de los niveles de gobierno subnacional, como pasó con la reforma del 94 de salud y educación, una desconcentración, que es la transferencia de responsabilidades de niveles centrales de gobiernos a agencias gubernamentales más autónomas, por ejemplo, la Agencia Nacional de Noticias. La delegación es la transferencia de competencias regulatorias a través de niveles subnacionales, la delegación ANSES que hablábamos. La corporativización son las transferencias de actividades centrales a empresas públicas sujetas por el mercado principal, el del agua, la SAT, EDET, EGESA Jujuy, EDESA Salta. La regionalización, que es la creación de nuevas instancias políticas o administrativas, que ahora, por ejemplo, se está creando el Consejo Regional de Vicegobernadores de la provincia, viene con una política muy activa desde el mes de marzo, donde están todos los integrantes de todos los vicegobernadores de todas las provincias del norte, que van a discutir proyectos para poder presentar en las cámaras, en las legislaturas, para poder generar así una política única en el norte, para poder, digamos, pelear, digamos, contra los gigantes de las otras regiones que tienen un impacto no solamente poblacional, sino económico mucho mayor que el nuestro. Y la desburocratización es el proceso de eliminación de normas internas dentro del administrativo, es el estado de ventanilla, ¿no? Yo voy a, no sé, a la delegación sur del municipio de Rosario, que está partido y está delegado, voy y puedo hacer todos los trámites sin tener que movilizarme de mi barrio, de mi sector, lo que implica, digamos, que hay una flexibilización, ahí me cobran el impuesto inmovilizar, puedo participar del presupuesto participativo, existen formas y rendimientos que implican pensar en cuestiones que son propias de la normativa que involucra a los sectores. Y cuando hablamos hacia afuera del aparato estatal, hay una publicitación, hay una mayor transferencia de responsabilidad de las organizaciones públicas no estatales,
Hay una cuestión de terciarización, que son contrataciones a empresas proveedoras de servicios especializados. Hay una desregularización. ¿Qué quiere decir esto? La eliminación o disminución de la carga normativa del sector privado. Y hay una autonomización, que esto, ¿qué es lo más importante? Que es la participación de los directivos de agencias públicas, representantes de empresas privadas, dentro de estos consejos o estos directorios. Entonces, estos ejercicios de competencia hacia adentro y hacia afuera del aparato estatal, de la nueva gestión pública, implican un proceso mucho más allá que la mera transparencia, digamos, implica un proceso tanto de que las burocracias se apropien del propio espacio, como el ciudadano ejerce un mayor control y un mayor seguimiento de las actividades realizadas por esta para el beneficio de la sociedad en su conjunto. ¿Cuáles son los logros innegables de la nueva gestión pública? La creación de unidades más pequeñas, más fáciles, más ágiles, que representan, digamos, y brindan mejores servicios al ciudadano, que hay una mayor responsabilidad de la dirección, que hay una mejora de relación en la calidad del producto que brinda el Estado, que hay una restricción, una eliminación de la restricción, perdón, valga la redundancia, de los controles burocráticos y administrativos. Yo para ir a sacar el SISI tengo que llevar mi cambio poniendo mi DNI, salta y me solucionan el problema. Hay un incremento de adhesión del personal a las funciones y hay una competitividad interorganizacional, ¿no? Cuando hay competitividad hay eficiencia y hay eficacia en los resultados de las organizaciones. ¿Cuáles son los desafíos pendientes que quedan para esto? Bueno, que realmente haya un sistema que separe las funciones de la formulación de las políticas de aquellas vinculadas a la prestación de los servicios, que se encargue de soluciones para la armonización de las responsabilidades asumidas por las agencias, que afronten el peligro de la anomia y la falta de uniformidad de las reglas comunes para dar paso a las decisiones, y que la subcontratación y la utilización creciente de los consultores anulan un poco la creación de estas propias agencias, dificultando, digamos, que el Estado se transforme en ágil, sino a través de consultoras. Y un punto que es crucial, que viene atravesando entre generaciones y generaciones de la formación del Estado, es que no existe un intercambio de información. Salud no sabe qué pasa con educación y educación no sabe qué pasa con salud. Entonces, estos son un poco los desafíos pendientes que quedan para pensar la nueva administración pública y cómo esta nueva administración pública viene a suplir o a entender cómo se comparten o cómo se graban o cómo se gestiona la nueva gerencia pública. Y en esto los invito a pensar en el texto que les dejo, en donde es un texto teórico que va a mostrar los modelos de organización, y que piensen ustedes cuáles son los ejemplos que tenemos para poder así estructurar y facilitar el análisis de lo que es el Estado. Bueno, con esto terminaríamos la primera parte del ciclo y ya entramos de lleno a lo que es la política pública. Los espero el jueves que viene por el vivo en el canal de la universidad.